el que habla todos los días, porque le han encomendado, yo creo que el de comunicación sale sobrando, ¿no? Del gobierno federal. En una reunión, el responsable de la política interna del país dijo: no todo lo resuelve la presencia del ejército mexicano, la Marina o la Policía Federal, por lo que es necesario avanzar en el modelo de policías estatales cuyos elementos sean evaluados y certificados. El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, aseguró que en materia de seguridad no todo lo puede hacer el gobierno federal, sino que esa tarea debe ser también atendida por gobiernos estatales y locales, acompañados por la sociedad en su conjunto. Pues para él precisamente esa es su función. Uh-huh. Ya no le va a dar tiempo. Que todo ande derechito en este país. Oye, el tercer año. Casi cuarto, ya que falta. Se han disparado los índices de violencia. Tienes razón, ¿eh? Lo que está diciendo es una verdad de a peso. Los estados nunca se han querido hacer responsables de la policía. Y ahí son omisos, dejan que se corrompan, se roban el dinero. ¿Y cuál es su cargo? Pero él, desde que llegó, eso fue lo primero que debió haber notado. No lo dijo. Pero decirlo no lo corrige. Claro. Que no lo diga, a nosotros no. No, pero además establecer plazos, fechas, o sea, todo un programa, porque fue que cada estado haga lo que quiera cuando quiera, pues no. Había una serie, había toda una ruta crítica para este asunto de los cambios del mando único y demás, y a la mera hora cada quien se fue por su lado. Ahí es donde tienes que cerrar filas tú como la federación y decir, a ver, señores, esto es un pacto federal y aquí tienen que responder por fecha, y si no se les quitan los recursos, no sé. Digo, yo no estoy en el gobierno, por fortuna, pero creo que hay una cierta lógica y un sentido común para actuar. A ver. Durante la desaparición de los 43, ese fenómeno se volvió importantísimo. Sí. Que se haga cargo el gobierno. Eso es tarea del Estado. Gobernador. Y claro, sí lo era, pero no, es que en los primeros días no se daban cuenta de la enorme consecuencia de lo que había pasado. Pensaban, bueno, ahí van a ir apareciendo según se pueda. Y no. Pero además yo creo que, yo no sé si por ignorancia, por desconocimiento o por hacerse oxisos, como dicen, parece que hasta ese momento se percataron en la federación que las policías de muchos estados del país estaban totalmente intervenidas por el crimen organizado. Uh-huh. Y había muchas autoridades coludidas, lo cual me parecería asombroso, porque tú como federación, como el gobierno federal, tendrías por tus sistemas de información, el CISEN, por ejemplo, tendrías que saber, y ahí están los registros. Hay representantes de la Secretaría de Gobernación en cada estado. Exactamente. Que deberían haber sido sensibles a esta situación. Pero fíjate, ya había antecedentes de toda esa corrupción que se daba entre los diferentes gobernantes de cada estado, o sea, jefes municipales o policías. Desde que habíamos visto lo de Michoacán, vimos lo de Reina, todo lo que estaba relacionado con la tuta y todos los que mandaban. O sea, no era una noticia nueva, tal vez fue cambio de estado, ¿no? Que en este caso era Guerrero y que poco a poco fue brotando toda la cochinada que se movía en ese lugar, en donde vimos que la policía estaba totalmente infiltrada, que servía a dos amos, que las desapariciones no eran una cosa que se hubiera dado en ese momento, sino que se daban constantemente, que ya llevaban un número tremendo de desaparecidos. Ahí están las fosas. Todas las fosas clandestinas. Pero fíjate, acuérdate que cuando Calderón arremete aquella ofensiva y que mandó apresar a casi todos los presidentes municipales, sí, se les fue cayendo caso por caso. O sea, ahí no pudieron demostrar lo que se pudo demostrar quizá con el caso de Iguala. O sea, sí no sabíamos. Sostener.
Sí, si las acusaciones no se sostuvieron por diversas circunstancias, por mala investigación, por protocolos, lo que sea. El hecho es que había el rumor y se sabía que era posible que estuvieran intervenidas. Y Ayotzinapa demostró que no solamente era posible, sino que todos, presidentes, autoridades civiles, fuerza pública, hasta, ahora ya lo supimos la semana pasada, hasta Protección Civil. ¿No te acuerdas que hubo una frase de tal categoría? No los soltamos porque sean inocentes, sino porque no tenían las pruebas para sostenerlos ahí presos. Pero es que es una frase totalmente antijurídica, totalmente, porque la culpabilidad solo puede basarse en evidencia. De otra forma, no existe esa culpabilidad. Eso de que no porque sean inocentes, son inocentes. Claro. Porque no se demostró lo contrario. Claro, no existe esa convicción propia, es culpable. No existe jurídicamente eso. Pues ni con el caso de Iguala. Dicen que se comprobó con el caso de Iguala. ¿Qué se comprobó? El alcalde está detenido de manera ilegal. No le han comprobado nada. O sea, no por el 43, pero tiene tampoco el asesinato de uno de los periodista. Sí, ese sí está bien tipificado. Tan no está que no le han podido comprobar nada. En Veracruz, más de la mitad de los policías no pasaron la prueba y siguen trabajando. Porque ¿La de confianza? No hay dinero, sí. No hay dinero para decirle, oiga, aquí está su indemnización, váyase a su casa. Síganle trabajando. Y son los mismos policías que levantaron a los 5 muchachos y se los llevaron a destruir al crimen organizado. Ya casi solucionan que no haya policías fieles o que estén escasos. Mira con qué los van a sustituir. Con robots. A ver, Michoacán, 4,800 cámaras. Bien. Informa la Secretaría de Seguridad Pública. De manera que ahora, a ver, se buscará blindar con instalación de 4,800 cámaras de video vigilancia, 40 arcos carreteros, 25,000 botones de emergencia y 165 kilómetros de fibra óptica que con la integración de sistemas tecnológicos otorgarán una solución integral en seguridad. En Lázaro Cárdenas, Michoacán. Lo que me gusta es cómo exageran fibra óptica, como si no hubiera otras tecnologías, y eso se oyera muy bonito. De todos modos está bien. En Londres, en esos lugares donde no podían detener el crimen, pusieron cámaras. Porque con una cámara puedes vigilar extensiones amplias con un solo elemento. Han ayudado mucho, las cámaras han cambiado la forma de manejar el crimen en las ciudades donde se emplean bien. No estoy hablando del Distrito Federal donde no funcionan, donde no hay botones de pánico o donde los operadores no lo están viendo, el monitor. Bueno, hay otro problema nada más en el C4. Acuérdense que hubo casos que no fueron dilucidados porque o no había nadie o no funcionaban o no tuvieron la amplitud para dar un informe completo de lo que pasó. Estaban ahí mismo en Iguala. Claro, no, les pagaban. ¿No tuvo que llegar y correr a todos los del C4 un día? ¿No los sacaron a todos y metieron a elementos del ejército? Igual que en Lázaro Cárdenas. Pues, por lo pronto es algo.